acompaña, como les decía, con quien estoy totalmente contagiado, la Catalina Mena, que es crítica de arte, pensadora, eh, ¿qué más? Inquieta, es inquieta, y ella va un poco a liderar esta conversación, a llevarlos a ustedes a territorio desde vuestras experiencias, tratando de reflexionar sobre la pregunta, sobre las dos palabras y la pregunta que el festival se hace este año, del amor y política, cómo vivir juntos, que en la circunstancia chilena ustedes saben que tiene mucho sentido, pero también en la circunstancia latinoamericana y en la circunstancia mundial por este vidrio que está aquí. Así es que, Cata, no sé, la palabra es tuya. Hola, Hola, hola. Rocío, un gusto que estuvimos acá compartiendo con nosotros. Quería quizás como que cada uno pudiera, desde una provocación, ¿no es cierto?, un poco lo que hablaba Rodrigo. Vi una cosa, me metí así muy azarosamente, vi una cosa en un trabajo que se llama Oráculo, me Sí, parece que es un trabajo reciente. Y tú dices que cuando fotografías el referente los haces desaparecer. Y como lo poderoso es lo invisible. Me quedó como dando vuelta esta idea precisamente porque una de las entradas del texto que les mandé, no sé si lo recibieron, era esta cosa del certificado de existencia. Y acá tú haces un reverso de eso, tú reviertes esto, ¿no? Y entonces quizás, como te lo dejo planteado para que lo puedas pensar, como cómo tu fotografía explora lo invisible. También vi que hay otro trabajo en donde tú transitas la oscuridad para vincularte con otro desde una lucecita. Me acordé de esto como de la sobrevivencia de las luciérnagas, ¿no? De Didi Haberman. Me interesó como pensar eso en el contexto de vincularse con el otro, de lo invisible, de las lucecitas. Y Rocío, también te estuve mirando un poquito así, porque si uno mira mucho no ve, entonces hay que mirar un poco nomás. Entonces, estos vínculos, ¿no es cierto?, que tú estás haciendo también desde la imagen, desde la visualidad, desde la producción artística, con otros problemas, problemas políticos, problemas sociales, ¿no es cierto? Y también, bueno, esta cuestión de cómo vivir juntos es como el gran problema de la política. Entonces, no sé, Musuk, si quieres como explorar, esto es una conversación libre, no es que haya que tener una teoría acabada sobre el tema, sino cómo va tu sensibilidad, tus reflexiones en torno a esto que te plantean. y bueno, primero que nada, gracias por la invitación, ese espacio para compartir con Rocío, a quien no conocía, digamos, en haber dialogado antes, pero creo que tenemos algunas coincidencias, hemos estado conversando los días previos. Y bueno, en referente a lo que mencionabas, es este trabajo que se llama Oráculo, que es reciente, digamos, para mí sí muy interesante comentar algunas cosas porque de alguna manera me llegaron como en un momento de replantear, ¿no? De hacerse muchas preguntas, que creo que es lo que este momento sugiere. Y digamos, la situación de la pandemia es una de las tantas, digamos, situaciones, digamos, que tenemos que enfrentar en el día a día. Y ese trabajo un poco es como una especie de resultado, digamos, por oposición, algo que venía haciendo hace un buen tiempo que tenía que ver con la idea del bicentenario. Muchos de nuestros países están como conmemorando o celebrando, ¿no? De alguna manera su independencia. Eh, y hace unos años, pensando que esta fecha venía pronto, estuve haciendo como una especie de registro de momentos, situaciones, lugares, objetos, cosas que de alguna manera me podían permitir construir, ¿no? Una otra historia, ¿no? De cómo se ha confirmado, de cómo se ha configurado, ¿no? La identidad, digamos, de lo que significa la independencia en el Perú, pero también como haciendo otros vínculos a la región, ¿no? Porque hay muchas similitudes, ¿no? Y circunstancias homólogas, de alguna manera. Y, y de pronto en los últimos meses fue como revisar ese material, ¿no? Y me pareció como era sumamente demagógico, ¿no? Tratar de haber tenido esa expectativa, ¿no? De estar como reconfigurando algo que recuestione o replantee
o quiera poner en cuestionamiento, ¿no? La construcción simbólica de lo que significa una nación, un país, lo que nos representa, que va mucho más allá de una bandera o de los símbolos patrios. Y entonces ese trabajo, Oráculo, fue más como una especie de situación azarosa, ¿no? Yo estaba como en la cabeza en eso, ¿no? Como hay algo que tengo que hacer, ¿no? Hay espacio para pensar, y todas esas imágenes estaban ahí dando vueltas, y un amigo me regaló una bolsa con hojas de coca. Casualmente es mi socio en la editorial, Fernando Fujimoto, y ese momento fue casi como abrir la bolsa y comenzar a ver las hojas, y no sé si como una especie de epifanía, revelación, ¿no? Pero es como algo te está diciendo acá, ¿no? Y de pronto como ahí esta cosa más intuitiva, instintiva, comienza a detonar otras vinculaciones en relación a la hoja de coca, más allá de su uso mágico, místico, ¿no? Como oráculo, ¿no? Que en los Andes se lee la hoja de coca para predecir, ¿no? Algunas cosas, ¿no? No sé si va a haber buena cosecha, si la persona con la que vas a conocer es buena o es mala, en fin. Y entonces un poco fue ese trabajo, fotografiar las hojas una por una, de una manera un poco obsesiva, ¿no? De hacer una recopilación muy grande, ¿no? Y tratar de interpelar simbólicamente, no simbólicamente, sino más bien formalmente, la estructura de la hoja, ¿no? Como si uno pudiera leer cosas que en realidad están de una manera codificadas o son imposibles de deducir, ¿no? Y eso hacía diálogo con una pequeña serie que logré rescatar de todo este trabajo previo, que sí tenía que ver con este registro de estos espacios que permitían construir la historia, reconstruir de alguna manera la historia de la independencia, pero más bien eran lugares donde el referente estaba muy diluido, ¿no? Entonces era pararse en la casa de Tupac Amaru, que fue, por ejemplo, digamos, el precursor, ¿no? De la independencia americana, y mirar al cielo, ¿no? Y era fotografiar el cielo. Y lo que se incluye es ese cielo que pudo haber visto también, ¿no? Entonces, el referente histórico del espacio está muy diluido, y finalmente lo que me interesaba era la carga simbólica que podía hacer este puente en términos de historia y de tiempo, ¿no? Y así hay como otras 4 imágenes que configuran un políptico, que es lo que genera un diálogo con las hojas de coca, ¿no? Pero finalmente, ante esta imposibilidad de poder como leer algo, tener cierta certeza de algo, era que se generaba, creo que el interés, ¿no? De mencionar y titular el trabajo como oráculo, ¿no? Que en realidad era como una especie de tomadura de pelo. No, y además súper interesante eso que te decía, como del poder de lo invisible. Que ahora O sea, si estamos todos confinados y todos metidos en una distopía por algo invisible, o sea, el virus es una cosa invisible. Entonces, muy interesante pensar la fotografía desde el reverso, ¿no? Desde lo invisible. Rocío, ¿y tú como tus reflexiones así vinculando con alguna de las provocaciones que están un poco en el texto del FIF de este año? No sé si algo te disparó alguna reflexión. Pues sí, muchas cosas. En primer lugar, quiero dar las gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a Ana María, a Rodrigo, a ti, Catalina, a Musuk. Pues mira, sabes que yo siempre me sitúo un poco en esta cuestión del paisaje, ¿no? Precisamente revisando el trabajo de Musuk, a quien debo reconocer no conocía, un fotógrafo muy joven. Yo ya estoy como entrando en una edad, pues digamos, estoy en la mitad de los 40, pero también haciendo esta distinción por el territorio que mencionabas en varias ocasiones, ¿no? Desde lo íntimo, cuando en el texto tú mencionas el closet, el lugar en donde están como los recuerdos o los objetos que en mente algo que podrían en otro momento ser tan importantes como ahora, ¿no? Creo que en ese sentido los afectos se han potencializado mucho a territorios muy mínimos, ¿no? Y también en este aspecto, bueno, pues estuve pensando mucho en esta cuestión de a dónde sí podemos ir, o sea, en dónde podemos estar juntos o juntes, y con quiénes, que esa también es otra de las preguntas o puntos importantes que mencionas en el texto. Y bueno, pues yo soy del norte de México, del noreste mexicano, y nuestros territorios son desérticos. Es decir, nosotros estamos
del ombligo hacia arriba de México, nosotros somos el otro México, ¿no? Somos los otros nortes. Que la frontera norte de México es, digamos, la más, para bien y para mal, colinda con Estados Unidos. Sin embargo, pensando en esta cuestión de los afectos y el territorio, comentaba con Musuk, el hecho de lo poético, ¿no? O sea, de cómo es que precisamente, pues en esta cuestión de lo que han estado ustedes como país atravesando, viviendo intensamente, desde el domingo, bueno, desde antes de las elecciones, estuve pensando en de qué manera yo puedo pensar a Chile o puedo, digamos, construir en mi imaginación esta vinculación entre amor y política, ¿no? Y creo que es justo a partir del paisaje, de lo que hay en el territorio, y me llevó mucho a Raúl Zurita. Tuve la oportunidad de conocer aquí en Monterrey, en la Feria Internacional del Libro del Tecnológico de Monterrey, y todo lo que ha pasado en un año, ¿no? O sea, bueno, no solo en un año, él me parece como un gran archivo, ¿no? Porque pues su trabajo ha vinculado no solamente la política, sino la acción artística y la expansión poética. Y creo que ahí hay vínculos muy importantes con el trabajo de Musuk, que Musuk se desarrolla, por lo que brevemente he podido ver, en esos encuentros con los recursos, con los objetos, con lo que está pasando en el paisaje y en el territorio. Y pues me parece que esta cuestión de la alteridad, de los estados alterados, ¿no? En Latinoamérica, porque creo que eso coincide con todas las diversas, pues no sé, en mi imaginación, haciéndolos para este día, pues todo el recorrido que yo dejo de Chile, de Valparaíso, ¿no? O sea, todo lo que tendría que pasar, ya sea por aire o por tierra, para poder llegar hasta donde están ustedes, y esta, entre comillas, facilidad o vínculo para estar juntos a través de estas pantallas, a través de la interacción, me deja siempre como en estos ámbitos como de mucha emoción, o sea, hay una emoción contenida en todos estos eventos y pues hasta ahí llega en este momento mi pensamiento. Tengo algunas imágenes precisamente pensando en esta cuestión del territorio, pero quisiera avanzar. Creo que en la siguiente provocación podría mostrar algunas y pues vamos, me parece que eso es un poco desde donde yo estoy empezando a oscilar mi pensamiento. Musuki también me parece interesante el tema, o sea, que Tu práctica fotográfica tiene que ver con la editorialidad, ¿no? Como además veía que siempre tus fotos llevan textos, o sea, hay otra foto que vi que es como un lugar oscuro, creo que fue en Cuba, donde hay como unas pocas luces y tú dices como en esas lucecitas, por eso te decía que me recordé la sobrevivencia de las luciérnagas, como en esas luces, como luces oscuras, como pequeñas luces, como pequeños puntos de iluminación donde tú dices vas al encuentro con el otro, lo dices así, textual. Me gustaría que reflexionaras un poco en este deseo de encuentro con el otro vinculado tanto a la foto como a la editorialidad, como al trabajo editorial. Me permito, Musuk, no sé, en tu dinámica, si te nace ir abordando la reflexión que te invita la Cata, compartiendo imágenes, bien. Perdón, ¿qué me decías, Está Catalina? abriendo. Va abriendo Musuk, sí. No, pero si quieres comentar algo, Rocío, genial. Mientras tenga tiempo de abrirlo y tener más.
Adelante. Yo cierro mi micrófono y bueno, dadas estas cuestiones del azar también por las cuestiones de lo cotidiano, ¿verdad? O sea, que vende los tamales, los perros, para adelante, te escuchamos y yo te veo aquí. No, pero no hay problema con el silencio, ¿ah? Tranquilos. Ya, es que no lo encuentro tan rápido, no sé por qué. Entonces no te preocupes, no te preocupes. Si es que, Ya lo tengo. ¿viste? Ahora sí, ya. Siempre, Bueno, está un poco desordenado, pero no importa. ¿Estoy habilitado para compartir pantalla? Sí. sí, me imagino que sí. ¿Ven Ahí mi... esa, ¿Se era logra ver? esa es exactamente la foto que comentaba la Cata. Sí, bueno, es un trabajo, digamos, que siempre tengo muchos como autocensuras a la hora de pensarlo y hablar porque fue desarrollado en Cuba, ¿no? Y es un espacio que tiene, digamos, toda una historia consigo, ¿no? Y cada vez que abordamos cualquier cosa que tenga que ver con Cuba, asumimos ciertas cosas, ¿no? Y tenemos ciertos deberes, ¿no? Con la propia historia del territorio, pero cuando trato de decir que me interesaba no tanto pensar el territorio en función a su historia reciente, sino más bien al territorio como espacio, digamos, estar trabajando en una isla, solo esa connotación para mí ya me generaba como un impulso para pensar el trabajo, ¿no? Eh, y es un lugar del cual, si yo, digamos, pensaba en tratar de abstraerme, ¿no? De la historia reciente referente a la revolución, de todos los íconos que aparecen a lo largo del territorio de la isla, me generaba con muchas preguntas, ¿no? Como qué cosa uno, cuando logra tratar de esquivar todos estos estereotipos, qué cosa encuentra, ¿no? Y un poco bajo esa premisa fue que este trabajo partía un poco por generar como derivas, propiamente como metodología, ¿no? Bueno, hacer largas caminatas un poco sin rumbo, y principalmente eran hacia la tarde de noche, ¿no? Y entonces era como estar deambulando por estos espacios y era una linternita lo que me permitía como abstraer, sacar ciertas cosas. Y sí, realmente como hubieron muchos momentos, ¿no? Donde estaba muy oscuro, ¿no? Y era estar como avanzando en un territorio donde no tenías mucha noción, digamos, de profundidad, de lejanía, ni de qué cosa vas a encontrar, casi como una especie de moverse, ¿no? En relación a la intuición y a la imaginación. Y era a través digamos, de la luz, ¿no? Y la fotografía en que uno certificaba el encuentro con el otro y el vínculo y la relación que uno establecía, digamos, entre personas, ¿no? Debería haber avanzado un poco más de imágenes, creo. Y, y algo como que pensaba mucho, ¿no? Era en quién es esta persona que he encontrado, qué cosa hay de historia detrás, qué cosa podemos como tener en común o no. Y en cierta medida, como me parecía más oportuno tratar de diluir la singularidad y pensar más bien en una reflexión a través del nosotros como humanos, ¿no? Sin que entiendo que ahí uno encuentra varios, digamos, dilemas éticos, digamos, de representación del otro, ¿no? De la justicia, digamos, del poder que uno ejerce como fotógrafo y en otro lugar, pero, digamos, asumo el riesgo y tomo la responsabilidad. Y este caso particularmente, que para mí fue como un momento, de alguna manera revelador e interesante, eh, fue porque, digamos, muchas de las caminatas me había encontrado con este personaje que caminaba por las calles de La Habana Vieja, era invidente, y no me había atrevido como a acercarme ni a fotografiar, ¿no? En fin, era como una situación ajena. Y de pronto, después de varios días, ¿no? Me generó esta como curiosidad, ¿no? De empezar un diálogo y, realmente de idiota le terminé preguntando si conocía dónde quedaba tal lugar, ¿no? Pues como esas preguntas triviales que uno le hace como qué hora es, y no fui tan consciente y me di cuenta de mi pregunta irrespetuosa, ¿no? De preguntarle a un invidente dónde queda tal lugar. Pero lo increíble fue que este señor me dijo, vamos, yo te llevo porque estoy yendo a mi casa que queda por ahí. Y comencé a caminar acompañándolo y siguiéndolo
en su evidencia, pero en su registro sensorial, ¿no? A través de conocer y mapear su territorio ya por, no sé, por los años que lleva ahí. Y eso fue como, me hizo mucho eco, ¿no? Entonces es casi de las únicas personas que parecen, digamos, reconocibles, ¿no? Y claro, uno podría dudar si es una persona que no ve o no ve, eh, pero digamos, era más o menos hacer este vínculo de espejo, ¿no? Y tomar simbólicamente su lugar en cómo había yo estado tratando de moverme por el lugar. Eh, bueno, y además decir, ¿no? De que se estableció un diálogo, ¿no? De conversar y, ¿no? Y estoy soy fotógrafo, estoy haciendo algo así, y, y estuvo de acuerdo, ¿no? En hacer un retrato, ¿no? Y después me pidió que se lo mande a su hermana, y en fin. Y no sé, como estoy contando situaciones anecdóticas, pero digamos, más allá de la anécdota, eso me hizo mucho sentido de estar como en un territorio a oscuras y tratar de encontrar a través del recurso de la luz, eh, no sé, generar ciertas, como destacar ciertos elementos, ciertos personajes que permitían construir luego en una publicación, digamos, una narrativa con un poco más de coherencia, ¿no? En la publicación lo único que aparecen son dos poemas, uno de Leopoldo María Panero y uno de Roberto Juarros. Y digamos, es los únicos elementos textuales que permiten transitar por las imágenes, ¿no? Justamente es esta la publicación. Pero más bien fue interesante para mí porque la construcción de las imágenes y la fotografía me permitían ir como articulando en la cabeza una posible narración luego en términos editoriales. Qué más poético que tener como guía a un ciego? Sí, definitivamente, ¿no? Es como la idea de la linterna, ¿no? Nuevamente esta cuestión que a lo mejor puede ser bien inconsciente, pero aparece mucho en tu trabajo, esta cuestión como de lo invisible, de donde hay como de iluminar lo invisible. Del rastro como indicio, ¿no? De la presencia de algo, de sugerir que algo pasó, algo estuvo, y hay algo que se está transformando, ¿no? Mm. Y bueno, Pues, la cuestión más editorial permite de hacer ciertos juegos, ¿no? De generar una secuencia con algún tipo de lógica que crees que te está contando algo, pero en realidad es mucho más... la propia secuencia es una deriva, ¿no? Hay estas sugerencias, ¿no? De haber acabado de entrar como a una salida, no a una puerta, pero te lleva finalmente a otra cosa, ¿no? Nuevamente. Que tiene que ver con algo fundamental, que es como con la escucha, ¿no? Con esa necesidad para poder encontrar un camino propio de estar a la escucha, de estar como atento a lo que está sucediendo alrededor de uno, para para poder poder tomar tomar decisiones y ver hacia dónde caminar. En En el el viaje viaje del fotográfico fotográfico y y en en el viaje en general son condiciones súper súper importantes. O importantes. sea, O sea, cuando uno sale de sale de casa casa y y decide decide por por A, A, B B, o C, C ir a ir a otro otro lugar, lugar, finalmente finalmente el viaje tiene esa condición, esa necesidad como de humildad y de observación, de tranquilidad para ir avanzando y que finalmente es una metáfora también que se puede abordar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Uh-huh. Sí, algo que quería agregar, ya que Rocío mencionó a Zurita, y que ahora que estaban mencionando esto, que me parece como interesante como comentarlo, que hace como 3 años o 4 vino a Lima a hacer una charla magistral en la Universidad Católica. Y bueno, yo había leído Zurita, había visto su trabajo, conocía un poco, había visto muchos videos en YouTube, ¿no? En fin, pero lo que para mí fue realmente trascendental y muy emocionante fue esta oralidad que tiene no sé si oralidad, digamos, pero cómo él lee su poesía. Hay como una cuestión de mantra, ¿no? Que ya no importa si estás escuchando lo que está diciendo en términos de saber qué palabra utilizó, pero digamos, esa cadencia generaba como una vibración que era estremecedora, ¿no? Y me hacía mucho eco en mucho sentido, digamos, si el desierto me hablara y tuviera una voz, tal vez sería, digamos, la voz de Raúl Zurita, ¿no? Y ahí había como algo
que creo que tiene que ver que es una cuestión muy visceral, ¿no? Del territorio que une a nuestros países. Rocío, ¿tú querías compartir unas imágenes también? Sí, quiero compartir un proyecto precisamente una bitácora fotográfica del paisaje pues en esta como bitácora de deriva, de encuentro a un lugar donde ya no hay otros, ¿no? O sea, donde están, pues justo esta cuestión del desierto, que es lo que, pues digamos, en este contexto a mí me rodea. Puedo compartir pantalla desde aquí, ¿verdad? ¿Comparto pantalla? Claro. Ok, ahí va. Entonces, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya lo ven. Todavía no. Lo tengo aquí al frente. No. Yo le puse compartir. Ahora se apagó tu cámara. A ver. ¿Ya lo ven? Todavía no. Please Grand Browser, ok. A ver, Oh, yeah. que le pongo aquí que me dé la oportunidad. Pantalla, perdón, pantalla completa y no me dice. Creo que no tengo chance. A ver. ¿Mande? Share screen. ¿Mande? Share screen. Oh, Sí. yeah. No me da chance. A ver, ventana de la aplicación. Ok, voy a compartir esta desde la pantalla. Ahí. Eso. Oh, yeah. Perdón. Muy bien. Sí. Buenísimo. Bueno, les voy a mostrar el trabajo de Federico Jordán. Federico Jordán es un artista, pues digamos, él es pintor y escultor, pero este trabajo es un fotodocumento que se realizó por Jessica Nieto, que es pues la artista que acompañó a Federico en colaboración con Aurora Berrueto. Es un pueblo que queda de 150 kilómetros más o menos. Es una estación de tren que está abandonada en medio del desierto de Coahuila. Ustedes me dicen si se ve. Estoy avanzando hacia abajo porque como es la pantalla. Sí, estamos viendo todo perfecto. Ok, entonces voy a avanzar hacia las imágenes. Este es el catálogo del proyecto. Es un proyecto que lo hizo en colaboración con Aurora Berrueto, que es la curadora, y con Jessica Nieto, que fue la fotógrafa que acompañó a Federico a esta pequeña estación de tren abandonada en un municipio, en un ayuntamiento, en una cabeza de municipio que se llama General Cepeda. Esta imagen que tenemos arriba es justamente de cómo se ve este lugar. Es un lugar en medio del desierto de Coahuila. Coahuila es un estado en el noreste mexicano, pues que digamos tiene esta leyenda, estuvo del Paleolítico, entonces todo esto es desierto y aquí es donde se encuentra una zona muy particular que está llena de petroglifos y también pues de abandono, ¿no? Entonces, este proyecto se llama Memorias para Olvidar. Ahorita les paso el link si lo quieren después consultar. Es un proyecto que se realizó justamente con esta idea del paisaje, ¿no? Voy a avanzar hasta la imagen porque tenía el PDF, pero no me lo está mostrando en la computadora. Pero lo que hace Federico es intervenir este paisaje, ¿no? Muy en el cuestionamiento sobre lo que encuentra. Estas son algunas fotografías. Estos son bardas abandonadas, son trazos que realiza Federico con pintura en diferentes colores en las bardas abandonadas de este pueblo semifantasma, ¿no? Luego, esto que vemos aquí es una fotografía hecha precisamente con un dron sobre el terreno desértico, ¿no? O sea, con un arado, él hace orada el suelo, ¿no? O sea, es como que son varios acontecimientos, ¿no? El hecho de llegar hasta esta estación abandonada, el trabajar con una serie de imágenes que evidentemente
pues están ahí en un espacio, pues también sin nadie, ¿no? Aquí no hay un encuentro con nadie más, o sea, el pueblo está bastante solo, incluso tiene todas estas dimensiones, ¿no? Que tienen los espacios de esta naturaleza en América Latina. Es un lugar donde se bajan los niños porque pues está más o menos cerca del tren, entonces se bajan ahí para buscar algo de comer, viven en este semiabandono y vuelven a subir al tren, que bueno, aquí en México le dicen la bestia, ¿verdad? Así le llaman al tren que los lleva hasta Estados Unidos. Estos son fotografías también del espacio y hay una serie de videos, pero ahí sí creo, no sé si se alcance, puedo compartirlo a ver si se ve con la acción de Federico al momento de llegar a este lugar. Estas son algunas intervenciones también, como generar esta doble dimensión de los personajes que pueden, o las personas, o pues, no sé, como abandono total. En esta zona también, pues hay mucha cuestión de, ¿cómo podríamos decirlo? Pues abandono de cuerpos, ¿no? Aquí bueno, el noreste mexicano, con esta, pues digamos, migración de centroamericanos que llegan hasta este lugar y de alguna forma algunos sobreviven, otros no, entonces es como una especie también de enorme cementerio que lamentablemente es como tierra de nadie y todas estas características están presentes en este proyecto que les digo, así lo tituló tanto Federico como Aurora, Memorias para olvidar, ¿no? Luego, por ejemplo, el mismo paisaje va dando lugar a este tipo de intervenciones, objetos que se van encontrando. No sé si aquí se alcance a ver, lo voy a hacer un poquito más amplio. Pues en estas zonas, pues hay muchos objetos en abandono, desde mochilas, zapatos que los migrantes ya no pueden llevar en su, ¿no? Entonces hay muchos objetos encontrados ahí, carteras, como paso de mucha gente, ¿no? O sea, y el lugar siempre aparece como un lugar abandonado, ¿no? Sin embargo, pues hay mucho tránsito de personas precisamente por estas cuestiones, ¿no? Del olvido, de este semiabandono, dependiendo pues la vía del tren, el encuentro con estos objetos, con estas, bueno, este es un tanque de un tráiler, ¿verdad? También semiabandonado en el desierto, pues por las cuestiones de accidentes o, no sé, abandono ahí. Entonces, todas estas características del paisaje van integrándose no solamente a lo que va haciendo Federico, sino también a lo que va narrándonos, ¿no? Esta bitácora sobre este lugar que se llama Marte. Bueno, no sé si hasta aquí quieren, déjenme compartiendo, aquí hay algunas otras imágenes. Súper. No, interesante cómo se vinculan ustedes dos, ¿no es cierto, Rocío? Y en el sentido de que la imagen es como síntoma y o sea, es como presencia por ausencia, ¿no? Las personas no están ahí, pero hay síntomas de este estar juntos, para volver un poco a retomar de cómo vivir juntos, ¿no? Un poco también lo que hablaba Músico, o sea, cómo lo que estás mostrando es solo síntoma y no es, y lo que está invisible es donde ocurre lo político. Y también estuve pensando en relación a esto, me da la sensación en mi trabajo de que se niega a la representación, ¿no? Como a los clichés de la representación, que siempre los elude, ¿no? Trata de fugarse de la representación. Y hay un filósofo chileno que ha estado últimamente vinculado, que se llama Rodrigo Carmi, y él hizo un vínculo bien interesante a propósito del estallido social, para meternos en política de una, y él decía, la representación corresponde al poder, y la imaginación es popular. Y es muy interesante, por ejemplo, cómo en el último tiempo el movimiento social se han destruido, ¿no es cierto?, monumentos, estatuas, representaciones, ¿no es cierto?, del poder que el pueblo ya no reconoce, ya no quiere esos monumentos.
Entonces hay un héroe, por ejemplo, que es un militar que está en la Plaza Italia, que es la Plaza de la Dignidad, donde ha ocurrido como este movimiento, y que quieren cambiarlo por un perro, que es como un perro, el perro chileno callejero, ¿no? Entonces pensar esta disputa entre la representación, el poder y la imaginación ligada a lo popular, no sé si te hace sentido, Musu. Sí, bueno, muchas cosas como para pensar en torno a eso. Y también quiero, o sea, lo que pienso también del rol, digamos, de nosotros quienes estamos utilizando la imagen, digamos, para representar cosas y hacemos circular imágenes en medios de comunicación y finalmente terminamos siendo como canalizadores, ¿no? Catalizadores de alguna manera también de ciertas problemáticas. Y creo que digamos, es un momento donde está muy impuesto en cuestión, digamos, la legitimidad, ¿no? que uno tiene para poder representar al otro. Y finalmente porque también, ¿no? se generan ciertas estructuras de poder, de desigualdad, ¿no? Y inequidad, ¿no? En términos de quién representa a quién. Pero no sé, quizás me es más fácil como vincularlo concretamente a situaciones no sé, de experiencias, digamos, de trabajos previos, ¿no? No es que me interese mucho hablar como de mi trabajo porque soy yo quien lo he hecho, sino más bien por el trabajo en sí mismo. Eh, Hice un proyecto que era recopilar imágenes de la colocación de las primeras piedras, que este acto simbólico, ¿no? Por excelencia, ¿no? De la retórica de lo político que hace esta especie de teatralización, ¿no? Del gesto para representar que va a haber algo que muchas veces ni siquiera se concreta y que se repite, ¿no? Sin ningún tipo de sentido ni cuestionamiento del origen y el fin simbólico del acto. Y más bien lo que hacía el proyecto, bueno, la publicación era bajo la repetición sistemática, ¿no? De una y otra vez comenzar a quitarle poder, ¿no? Y hacía algo que siempre creo que creo que se ve acá. Sí. Sí, bueno, es una publicación que dice que se llama La Primera Piedra. Y, y para mí era como muy interesante, digamos, pensar cuál es la estrategia, ¿no? Para poner en cuestionamiento esto, ¿no? No se trataba de intervenirlo, tacharlo, hacerle una alteración formal, ¿no? A la imagen, sino más bien era bajo la repetición y evidenciar, digamos, este proceso, eh, digamos, mediante la repetición, las cosas se comienzan a llevar al absurdo, ¿no? Y es como te preguntas, ¿por qué personajes, digamos, de distintos rangos de poder hacen el mismo gesto, con las mismas condiciones, de la misma forma, para representar qué cosa, ¿no? Eh, y no sé si eso quizás también como permite pensar un poco esto que estabas mencionando, ¿no? Sobre los monumentos, sobre todas estas acciones de derrumbar monumentos que han estado sucediendo en Latinoamérica, bueno, en Europa y en otras latitudes. Justo lo comentaba mucho, hace poco se derribó la estatua de Belcázar en el Cauca, en Colombia, y un gran amigo, Jorge Panchuaga, que es de esa zona, ¿no? Digamos, más allá, ¿no? De connotaciones éticas, si está bien o está mal, digamos, esta reivindicación simbólica que generaba el hecho de hacer digamos, retirar ese monumento, eh, no sé, como que más allá de cualquier retórica que se pueda pensar y análisis teórico, no sé, esa acción, ¿no? De reparación, a mí me parece como incuestionable, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que excede a lo que uno pueda, digamos, pensar que es lo correcto, que es lo que está bien o que está mal, si la historia debe ser interpelada, pero, digamos, uno no la puede cambiar y debe quedar ahí. Y es algo como que me imagino que va a seguir como dando vueltas, ¿no? Y es como una semilla, ¿no? Que se ha plantado, pero que creo que va a seguir ahí dando vueltas, ¿no? Mm. ¿No querías mostrarnos el libro entero? El libro entero no lo tengo acá en esta presentación. Pero no, particularmente. pero pensé que ahí en tu PDF había más imágenes. No, pero no te preocupes. Me hubiese Sí, gustado. bueno, les puedo compartir este proyecto que un poco va en la misma línea, que no tanto tiene que ver con estas
quizás se aleja un poco, ¿no? de las estatuas y los monumentos, pero que sí aborda, digamos, las problemáticas que conciernen a la retórica de lo político, ¿no? O de la política, más bien, más que de lo político, que es un trabajo que, bajo la misma estrategia, ¿no? De sacar un montón de imágenes oficiales mediante la palabra minuto de silencio, me metí digamos, a la página de la web del Congreso y ver en el archivo histórico de fotografías, mediante esta contraseña, ¿no? Minuto de silencio, el momento en que el fotógrafo se le requiere, ¿no? Que haga una fotografía del minuto de silencio, ¿no? Y más allá, digamos, de la representación formal del acto, ¿no? Donde todos los congresistas se paran frente al hemiciclo y hacen un minuto de silencio y están en este gesto inerte, sin decir nada, ¿no? Casi como estatuas. Era un proyecto, digamos, antiguo, que eran 32 minutos de silencio, donde era la misma foto, bueno, la misma foto, diversas imágenes, pero que representaban lo mismo, ¿no? No importaba cuál era la consigna ni qué cosas estaban representando o a quién estaban honrando, pero digamos, lo que el fotógrafo interpretaba en términos oficiales era representar a la totalidad del hemiciclo, que finalmente el Congreso es quien representa al país en este acto simbólico, ¿no? Y esto como finalmente encontró sentido en esta otra serie que tenía que ver con haber estado fotografiando las protestas principalmente en Lima, de diversas motivaciones, que tenía un cuerpo de trabajo bastante extenso, ¿no? Sumamente disperso, porque cada protesta tenía una consigna distinta, apuntaban a distintos momentos, a distintos partidos políticos, distintos líderes, pero siempre era como cuestionamiento al poder, ¿no? Y era como la calle, las consignas, las arengas, y había toda como una retórica, ¿no? de la protesta, de cómo ejercía, digamos, su voz, ¿no? Y un poco lo que se fue pasando en el camino, de hacer imágenes mucho más como contextuales y específicas de las protestas, como empecé a hacer imágenes que me permitían sacar ciertos elementos y abstraer ciertas cosas, sin tener mucha claridad de qué cosa iba a hacer luego, ¿no? Pero una vez que apareció como, digamos, la posibilidad de plantear esto en una publicación también, y en una serie, ¿no? Fotográfica, me pareció como oportuno generar un encuentro, ¿no? Y un diálogo forzoso, creo que es un correo, a generar un diálogo forzoso entre estos dos extremos de la representación, digamos, de la retórica, ¿no? De la política, la oficial y la no oficial. Y sí, bueno, estoy compartiendo esto un poco como en relación al trabajo, ¿no? de la primera piedra, ¿no? Y cómo de alguna manera encontramos ciertas como fisuras o fracturas, ¿no? Donde el poder permite, ¿no? Ponerlo en cuestión a través de imágenes, por más que no es que piense que esto vaya, digamos, a generar nada en específico, ¿no? Pero de alguna manera es como una especie de intento de evidenciar, ¿no? De qué manera digamos, las problemáticas sociales encuentran un espacio, ¿no? para hacerse escuchar, ¿no? Generar una especie de diálogo, debate, en fin. Yo pensaba también en esta idea de un historiador, de Lee Haberman, que él dice, la imagen, o sea, una imagen poderosa se opone a una imagen del poder, como que contrapone una imagen del poder, que es como el monumento, a las imágenes poderosas. Y pensando en eso, yo siento que los fotógrafos, los productores de imagen, para volver al tema de cómo vivir juntos y qué tiene que ver la fotografía con esto, también son los encargados de construir las imágenes colectivas, ¿no? Los símbolos colectivos, otros símbolos. Yo creo que hay una caída de las imágenes colectivas, por lo tanto, por lo mismo que tú has rehusado poner los clichés que decías, ¿no? De Latinoamérica, de los símbolos, las representaciones oficiales, como que parece que ya no nos sirven, pero estamos en una crisis bien grande, y cómo vamos juntos a construir otras imágenes que sí nos representen más, ¿no? Que sí tengan que ver con nosotros, en un ejercicio de imaginación también, como cómo podemos imaginar otra visualidad que sí, en la que sí nos interrelacionemos. O sea, es como la política de la imagen. Yo creo que es un tema que quizás, no sé si Rocío desde su práctica como doctora en sociología, que se ha metido en los temas políticos, ha pensado, digamos, cómo la gente que produce imágenes contribuye al tejido político. Un poco esa pregunta.
No sé si Rocío, si estás por ahí. Parece que se le va la... Ahí voy. Ahí va. Me salgo para que funcione mejor. Cuando se muestran muchas imágenes, si me quedo con imagen. Pero mira, respecto a lo que dices, considero que hay una serie de reflexiones importantes, incluso dentro de esta circunstancia, como mencionaba Musu, de la caída o digamos la destrucción, la intervención de los monumentos, un espacio o construcción, cuestiones de la modernidad, encuentro diálogos con también colaboradores, amigos. Hay un colectivo de fotógrafos acá en Monterrey, que él es colombiano, él se llama Futuro y ella se llama Lorena. Tienen un colectivo que se llama Estética Unisex, y en este colectivo hicieron una serie muy interesante precisamente sobre Monterrey. Fue paradigmática, que fue importantísima para el desarrollo del siglo XX, que fue fundidora. Y en esta enorme serie que ellos hicieron, desarrollaron como justo en el archivo de esta fábrica, precisamente a la fundición, pensar en estos actos de poder sobre el capataz, cuando llegaba el personaje importante de la familia, los dueños, cuando llegaron del Banco Interamericano de Desarrollo a darles el primer préstamo allá por los 50. Entonces, hay una serie de imágenes que también dialogan justamente con estas ausencias, ¿no? Con esas ausencias o con estas características tan estereotipadas que se trabajaron precisamente a partir de estos documentos fotográficos que solamente narran una parte de la vida de la fábrica, una parte de esa memoria industrial. Monterrey es una ciudad industrial. Monterrey es la capital, digamos, entre comillas, industrial de México. Nosotros, digamos, en este territorio coincidimos con todas estas capas de significado en el sentido territorial, desde lo desértico, pero también desde esta otra metarráquea. Nos habla sobre digamos, que aquí no había indígenas, ¿no? Que aquí no había grupos o pueblos originarios, que lo que sí ha habido y sigue existiendo es esta cultura empresarial que impone, ¿no? Que ha impuesto durante más de un siglo su sistema de vida y sus formas, justamente en estos momentos, ¿no? O sea, tanto de construcción como de monumentalidades, ¿no? Porque la fábrica de fundidora es una fábrica enorme, donde actualmente se encuentra un parque industrial in situ, que nos habla de esta otra memoria, ¿no? También de la fábrica como lugar de encuentro, que fue una fábrica muy importante y que también tenía un colectivo de obreros que vivió en México, ¿no? Hasta el año de 1984. Entonces, la caída de fundidora también aquí en Monterrey no solamente marca estas dinámicas como de qué pasa con este proyecto de modernidad en América Latina, ya no hay un encuentro con los obreros, este lugar nos narra una serie de memorias también. Y bueno, veo que se ha estado como alentando un poco el internet, pero igual puedo ir compartiendo en un momento previo o posterior, pues bien posterior, algunos links o algunas imágenes. Yo aquí justamente comparte tengo cámara. unos, quería mostrarlos, pero no. Sí, se alcance a ver, voy a ver si se alcanza a ver un poco. Nosotros el portafolio. Nosotros no te vemos a ti, te estamos escuchando, pero si logras compartir cámara podemos ir viendo lo que nos comentas. Claro que sí, voy a compartir cámara. Comparto pantalla, ventana de la aplicación. Ahí voy, disculpen. Ok, ¿se alcanzan a ver?
No. ¿Alcanzan Todavía no. No. a ver? No, a ver. Ajá. ¿Alcanzan a ver? Todavía Otra no. vez, voy. No, ventana de la aplicación, compartir. ¿Ya Yo ven? Yo quería comentar algo, quizás mientras Rocío instala tu imagen, en relación a eso de lo que tú decías, Cata, ¿no? De la representación y del rol de la imagen en esa representación. Ahí estamos viendo lo que está mostrando. Pero un poco también con esto que, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, yo creo que la imagen no es solamente responsabilidad de quien hace la imagen, es decir, de qué es lo que sucede con ella y cómo ella se vincula con el resto de la sociedad, ¿no es cierto? En la imagen está quien la hace y después está quien la hace, la comunica, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta misma instalación que nos presenta Rocío o en el libro anterior sobre el minuto de silencio, hay lo que tú comentabas con Didi Buberman, que habla de cómo organizar las fotos unas con otras, ¿no es cierto? Y en el fondo está también ese tiempo de cómo yo instalo la fotografía, o sea, en el libro que edita Musuq, estas fotos de rojo con estas imágenes de negro encima, hay algo en el montaje, justamente, donde ahí hay un poder también, ¿no es cierto? Y el poder en el fondo no depende solo de la fotógrafa o el fotógrafo, sino que también depende de cómo esa imagen se entrega y se da a ver. Por ejemplo, aquí en esto, si quieres, Rocío, nos puedes comentar este montaje que se ve súper interesante con estas estructuras que se unen una a otra en estas manos. Aquí también está el poder, que podría ser del autor, pero podría no serlo, de qué es lo que decir con la foto. Rocío. Que tienen mute el Porque micrófono. también en Musuq hay un eterno en los fotógrafos, entrando como también en el oficio, está el eterno diálogo o conflicto entre el fotógrafo y el editor, que ahora se perdió un poco con la cosa de la prensa, porque ya la prensa trabaja de manera distinta con los fotógrafos, cuando la fotografía y los fotógrafos tenían un rol mucho más presente y narrativo, siempre había una pelea entre quien hacía la foto y quien tomaba la decisión de publicarla. Entonces ahí también tiene que ver como con esa cosa de estar en una asociación para que la imagen llegue a un lugar o a otro. Porque a veces el fotógrafo hizo una toma, quiso decir algo, pero quien la publica de tal manera o publica la de al lado que no corresponde a la voluntad que tenía quien hizo la imagen, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Algo que pensaba en relación a eso es que ahora, digamos, en relación a todas las protestas en Chile y estas imágenes, hablando, digamos, de imágenes icónicas de la Plaza Italia, digamos, para quienes no estamos en Chile y vemos las cosas con cierta distancia, para mí era como interesante, digamos, este fenómeno, ¿no? De la simultaneidad, del registro del momento, donde no tengo en la cabeza una imagen fija de un fotógrafo o una fotógrafa que la haya hecho y que sea esa la imagen icónica, sino más bien todos haciendo una imagen al mismo tiempo de ese momento, ¿no? Y la construcción de la memoria se forma en base a esta colectividad y no tanto a la singularidad, ¿no? De ese único fotógrafo, ¿no? Que tiene o tenía, ¿no? Ese poder, ¿no? De hacer la imagen, llevarla a los medios y difundirla, ¿no? Y es algo como de no retorno, ¿no? De alguna manera. Sí, y ahí hay algo nuevo justamente, que es ese poder que en Chile tiene que ver con una época, ¿no? Del poder popular, o sea, que hoy día esta virtualidad, el hecho que todos seamos hacedor de imágenes y que pase en lo que pase en cualquier minuto, inmediatamente aparecen
3 o 4 imágenes filmadas o fotografiadas de las escenas más triviales o de las más importantes, finalmente pasa eso, ¿no? Que ya la imagen se genera desde todos los ángulos, ¿cierto? Y tienes razón, uno no podría decir tal fotógrafo fotografió la Plaza Italia o tal fotógrafa fotografió, sino que es una imagen colectiva que se generó y que se genera de millones de imágenes, digamos. Sí, sí. Bueno, y también, o sea, yo lo cuento desde mi experiencia en prensa, digamos, hace varios años. Uno termina fotografiando lo que sabe que esperan de uno, ¿no? Digamos, esta singularidad de poder tener otra perspectiva o mostrar las cosas de otra manera, digamos, no necesariamente funcionaban. Sobre todo imaginaba como en las protestas, ¿no? Donde pasaban mil cosas, pero siempre cuando ya estaba por acabar, había una confrontación con la policía, ¿no? Y todos estaban en línea esperando que algo pase, y si no pasaba era decepcionante, ¿no? Porque era la expectativa de que esa imagen del tirar piedras y los escudos, y eso no representaba la marcha en lo absoluto, ¿no? Esa era como la imagen que ya estaba hecha, ¿no? Mentalmente el editor ya estaba esperando esa imagen para representar algo que en realidad tenía muchos más matices y era mucho más compleja, ¿no? Pero ahora, bueno, justamente los medios se están perdiendo legitimidad y se están creando todas estas plataformas independientes que se crean de una manera mucho más como colectiva, ¿no? No, pero que es súper interesante que estamos viviendo un cambio también en el oficio, ¿no? Que efectivamente el fotógrafo se quedaba y la fotógrafa se quedaba al final de la manifestación porque el editor quería esa foto, ¿no es cierto? Porque en el fondo el poder del diario, la revista, esa era la imagen que quería, y si el fotógrafo o la fotógrafa llegaba con una imagen que no tenía que ver con eso, no iba a ser considerada. Y entonces, y eso es lo que tú dices que se está modificando, y tienes razón, y yo lo confieso en mi práctica personal, que me interesa mucho más entender una actualidad desde espacios independientes y pequeños que desde las noticias del canal nacional o del diario más grande del país, ¿no? Y efectivamente uno va construyendo eso que tú dices, Cata, de que la imaginación finalmente pertenece más a algo popular, y yo creo que efectivamente está siendo más seductor ir hacia eso, hacia esa imaginación, más que a una representación como fija, única, como lo que tú decías de la primera piedra o esa especie de ritualidad tradicional.